pues casi una década, constituimos una cooperativa de alimentos ecológicos porque nos dimos cuenta que no bastaba con la voluntad de los consumidores organizados y conscientes para acercarnos a un agricultor y pedirle que nos mandara sus alimentos en un contexto, estoy hablando desde Madrid un erial desde el punto de vista de la agricultura, ¿no? Entonces, este trabajo de ir creando redes, agricultores, consumidores, es algo en el que la Garbancita Ecológica lleva mucho tiempo. Estamos haciendo acción e investigación participativa desde ese lugar. Y bueno, modestamente queremos aportar en estas jornadas los hallazgos, los fracasos y el tirar para adelante que estamos haciendo. Y queremos empezar hablando de una diferencia. Comer no es lo mismo que alimentarse. Tenemos que empezar a distinguir porque si no nos perdemos. En el actual modelo industrializado y globalizado no es lo mismo, porque alimentarse es comer alimentos sanos cultivados en tierra fértil. Y la comida es otra cosa, como iremos viendo. ¿Cuáles son las características de la comida en esta nutrición moderna? Pues estamos tomando hidratos de carbono refinados, blancos, es decir, sin la cascarilla, sin todo eso. Eso son calorías vacías, sin vitaminas y sin fibra, y con un exceso de gluten que tiene que ver con las variedades que se han ido seleccionando para el mercado. Y eso nos hace daño en nuestro intestino. Voy a hacer una salvedad que no está en la ponencia, pero que sí me interesa señalar. Cada uno de nosotros somos un conjunto de células, en torno a 10.000 millones de células, pero es que nos acompaña todo un ejército de microorganismos, bacterias, hongos, levaduras, que son como 100 billones de células. En la medida en que nosotros cuidemos a esos microorganismos que nos acompañan, vamos a tener salud. En la medida en que les castiguemos, nos van a devolver y vamos a tener un organismo enfermo. Entonces, estamos hablando de la fertilidad de nuestra tierra, que está aquí dentro, en el estómago, en el intestino. El 70% del sistema inmunológico lo tenemos ahí. Entonces, el tipo de alimentación que ingiramos tiene que ser acorde con lo que le sienta bien a los microorganismos que favorecen nuestro sistema inmunológico. Y lo que comamos que le siente mal a esos organismos van a ser desplazados y van a aparecer otros microorganismos oportunistas que van a ser los que van a desarrollar las enfermedades que también conocemos en los países industrializados, que son el cáncer, que son las intolerancias alimentarias, que son todo eso. Así que hay que tener presente esto, y yo creo que en agroecología somos capaces de entender esta consideración. En la agricultura industrial no lo son capaces porque eso lo resuelven con productos químicos, pero en la agroecología sí. Entonces, cada vez que hablemos de alimentación tenemos que pensar, y cada vez que pensemos qué plato nos vamos a comer, tenemos que pensar qué es lo que le sienta bien a esos bichitos que van conmigo desde que nací. Y por eso es tan importante cómo hemos nacido. Si nos han permitido nacer de forma natural, si no nos han quitado del pecho de nuestra madre nada más nacer, si hemos nacido por parto natural, toda la flora de nuestra madre, de su zona vaginal, de la zona colorectal y toda la flora de su piel nos la va a dar. Y en las primeras horas eso es determinante, más luego la leche materna. Todo eso va a proteger, y los primeros que llegan a colonizar nuestro intestino son los que luego se van a quedar y los que van a marcar la diferencia. Yo ahora os propongo que hagáis una pequeña encuesta entre la gente cercana y les preguntéis si han nacido por cesárea o si han nacido por parto vaginal y si les dieron leche materna o no. Y luego les preguntáis si tienen alergias. Y cuando lo veamos otra vez me contáis qué es lo que habéis encontrado. Bueno, esto es importante porque las características de la nutrición moderna no entienden de esto. Y además no solamente no entienden, sino que lo están olvidando. Y cada vez que tenemos una enfermedad nos meten antibióticos y están atacando a esa flora. Entonces eso tiene que ver con nuestra salud. También proteínas. ¿Qué tipo de proteínas? En lugar de pastoreo, ganadería industrial estabulada, hacinada, alimentada en base a piensos transgénicos. Como están hacinados, pues necesitan antibióticos, necesitan hormonas para que el equilibrio no se rompa, al menos no antes de lo necesario, y todo eso no lo comemos con la comida. Grasas hidrogenadas y trans,
y escasez de vitaminas, minerales, agua. Bueno, del agua no hablemos. El tipo de agua con el que reguemos nuestro cuerpo tiene mucho que ver con la salud. Y escasez de vitalidad. La palabra vitalidad es muy importante a la hora de hablar de alimentación saludable. El momento de la recolección, el punto óptimo de maduración y el viaje entre de dónde ha sido recolectado y cuándo yo lo cocino y cómo lo cocino, tiene mucho que ver con lo que yo voy a aprovechar de ese alimento. Hay un término que ya lo hemos empleado en alguna otra ponencia aquí en SEAE, que es el concepto de transición nutricional. Lo han acuñado nutricionistas convencidas de que el modelo que estamos teniendo no va por el buen camino. Y están tratando de explicar qué pasa con esta generalización de hábitos enfermantes. La publicidad, la globalización nos está llevando a un modelo alimentario uniforme, universal, que desprecia, olvida lo propio y lo tradicional. Estoy hablando de nutricionistas, esto es lo que están diciendo ellas, ¿no? Y mujeres. Este cambio se caracteriza por disminución del consumo de alimentos ricos en hidratos de carbono complejos, es muy importante la palabra complejos y fibra, a favor de los que contienen azúcares refinados, lácteos y otros productos de origen animal. La proporción es muy importante, no solamente la variabilidad, sino la proporción. Ese a favor de azúcar y proteína tiene que ver con esos microorganismos que tenemos aquí, según a los que alimentemos. La enfermedad de los suelos es homóloga a la enfermedad humana. Con la industrialización, mercantilización y globalización de los alimentos aumenta la desnutrición, el hambre, se agotan los suelos y enfermamos. La transición nutricional de las sociedades industriales no garantiza la seguridad alimentaria, sino que se generan hábitos alimentarios basados en alimentos procesados. Con la crisis económica crecen y se combinan desnutrición y malnutrición. Esto es un extracto del último congreso de SEAE, de la mesa redonda que hicimos las mujeres. Contamos con unas mujeres muy potentes en el terreno feminista y nos devolvieron esta mirada compleja de atravesar la salud de los suelos y nuestra salud y los cuidados de la agroecología y los nuestros, ¿no? Pero es que tenemos recientemente un informe de la Organización Mundial de la Salud que nos está alertando del consumo de carne. No es cualquier informe, son 800 estudios que se han revisado, epidemiológicos, y fijaros que están hablando de que está asociado al cáncer de colon, no cualquier cáncer, sino el cáncer que está en nuestro intestino, por el consumo regular de carne procesada y carne roja, más de 50 gramos de forma regular todos los días. Claro, es que nuestra dieta mediterránea que hemos abandonado, fijaros que casi todos los platos podían tener carne, pero en una proporción mucho más pequeña. 50 gramos todos los días de carne, más luego el pescado, más luego los huevos, más luego... Eso está hablando de una proporción superior al 15% de la alimentación de un día, que es la proporción que tenemos que consumir de proteína. Todo lo que supere el 15% está yendo a un desequilibrio. En la agroecología entendemos de equilibrio. Bueno, pues está yendo a un desequilibrio. Pero es que además, si estamos hablando de una ganadería industrializada a base de piensos transgénicos, con químicos, con un sistema inmunológico debilitado, pues eso también nos va a afectar a nosotros. Por lo tanto, el informe de la OMS, en lugar de tomarlo como una alarma, que también los medios de comunicación, sobre todo vinculados a las grandes industrias agroalimentarias en nuestro país, es una potencia en producción de carne, pues enseguida han saltado la voz de alarma diciendo, bueno, es que la OMS exactamente no quería decir no sé qué, sino que quería decir, bueno, lo que la OMS está diciendo es que comemos demasiada carne y que además la carne que estamos comiendo es de dudosa calidad. Y eso hay que tomar nota. Y además hay un problema ético, y es que si nosotros comemos mucha carne cuando las 3/4 partes de la población mundial no tienen capacidad de acceso a la carne, pues aparte es que estamos cometiendo una injusticia. Si además esa carne está producida en base a soja y maíz genéticamente modificado, que aparte de haberse producido unas distorsiones, Lola nos estaba hablando de esas resistencias.
del glifosato. Bueno, resistencia en glifosato, en términos de población campesina e indígena argentina, quiere decir que las fumigaciones se han multiplicado por 5. Fumigaciones con avioneta. Fumigaciones con avioneta quiere decir que se están soltando venenos desde la altura para que la gente que vive en ese territorio no tenga más remedio que tragar eso. Malformaciones genéticas, espina bífida, abortos, todo eso. Hay un periodista argentino, Piovani, que ha hecho un reportaje fotográfico impresionante de las personas que consiguen sobrevivir a esas fumigaciones, cómo quedan. Y realmente, si hablamos de consumo responsable, tenemos que tener en cuenta qué causa nuestra forma de alimentación en otras personas. Por lo tanto, vamos a ponerle un coto a la carne roja y a la carne procesada, porque tiene también consecuencias no solo en nuestra salud, sino en la salud de otras personas. Bueno, ¿y cómo hemos llegado hasta aquí? Pues aquí tenemos una Organización Mundial para la Alimentación, Naciones Unidas, que tiene una naturaleza bifacética. Por un lado, está luchando contra la inseguridad alimentaria, pero desde un cuño de cantidad y no de calidad y de biodiversidad. Pero es que además esa es la cara bonita, y la cara menos amable es el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, que son los que están dotando esas políticas de sus recursos económicos y de la línea política de funcionamiento. Por lo tanto, la FAO está apostando por una producción cada vez mayor de alimentos desde el lado de la industrialización, la mercantilización y la globalización. Luego, cuando hablamos de problema de hambre en el mundo, no solamente hay que hablar de que se está tirando mucha comida para que los precios no se caigan en el mercado mundial. También hay que hablar de que cuando se producen estos alimentos, pensando en que da igual en qué parte del mundo se produzcan, tiene que ver con la capacidad para dar soberanía alimentaria. Cada país tiene que tener derecho a decidir cómo produce, con qué recursos, cómo garantiza la seguridad alimentaria de su población, y eso no puede ser motivo de discusión. Claro, la FAO habla de seguridad, pero se olvida de la soberanía, lo deja descolgado. Nosotros hablamos de seguridad alimentaria como condición, tiene que haber soberanía alimentaria. Y la soberanía alimentaria desde las personas que hablamos de consumo responsable tiene otros matices que ahora os contaré. Bueno, está la FAO, está el Fondo Monetario Internacional, a nivel europeo tenemos la Europa del euro, tenemos la política agraria común. Ya sabemos que la política agraria común no ha estado trabajando para proteger a los campesinos, sino para proteger las mercancías y las industrias alimentarias europeas. Y si no, que se lo pregunten a los campesinos del Estado español cuando entramos en la Unión Europea, y todas las modificaciones que hubo que hacer y todos los que se han ido quedando fuera. Ahora tenemos reciente el Acuerdo de Libre Comercio Estados Unidos-Unión Europea, que va a dar una vuelta de tuerca más a toda esa protección para la globalización. Proteges algunas industrias a cambio de cargarte el resto. Pero bueno, aparte de hablar de los daños al por mayor, hay que hablar también de nuestra colaboración. En la Garbancita nos gusta hablar de la responsabilidad del consumo responsable, porque si no parece que los problemas son ajenos y nosotros somos pequeñas víctimas, que no podemos hacer otra cosa. Es verdad que las multinacionales han logrado controlar la oferta de alimentos, pero también han conseguido modificar nuestros hábitos de consumo y han desplazado en nuestro país la dieta mediterránea a cambio de otras cosas. Ahora de dieta mediterránea lo que nos queda son los alimentos, el aceite de oliva, el jamón, pero no hablamos de cuál es el modelo de dieta de la dieta mediterránea. El modelo de dieta es una proporción elevada de cereales, de frutas y verduras de temporada. Se adaptaba el plato de cada territorio en función de la temporada. Temporada que no solamente quiere decir no extorsionar las formas de producción de los campesinos, también quiere decir que vamos a alimentarnos con aquella cosa que nos viene bien en cada temporada. Nosotros ponemos el ejemplo cuando hablamos con los niños que no podemos alimentarles en cualquier época del año igual que cuando hace calor, pues van en chanclas y sin ropa, y en invierno se tienen que poner un abrigo. La alimentación que le tenemos que dar a esos microorganismos que nos habitan es diferente. Por ejemplo, la calabaza es para el invierno porque da calor,
Y el calabacín, que es su primo del verano, pues se hace cuando hace frío. Y no tiene nada que ver, pueden tener nutrientes similares, de hecho son de una familia parecida desde el punto de vista agronómico. Sin embargo, lo que van a provocar en nuestro organismo es muy distinto. La calabaza pues nos va a dar calorcito y nos va a ayudar a pasar el invierno, y el calabacín no. Entonces, el hecho de que nosotros hayamos perdido la memoria histórica de qué es lo que se come en cada época del año tiene que ver con que nuestros agricultores tengan que forzarse a producir aquello que nosotros les estamos demandando en según qué épocas. Y hay un montón de verduras que nos proporcionan vitamina C y que nos proporcionan aquellos nutrientes que nosotros vamos a buscar. Y además con todos los colores del arco iris. Nosotros hablamos con los niños de que tienen que comer a lo largo de la semana frutas y verduras, la mayor posible de frutas y verduras crudas que tengan el rojo, el verde, el amarillo, el blanco, el azul, el violeta. Si somos capaces de combinar eso y además les enseñamos a que lo hagan y a que disfruten, les vamos a estar protegiendo porque con una diversidad de colores tenemos vitaminas y minerales diversos. Aparte de que, claro, tienen que estar cultivados en tierra fértil para que puedan tener esos nutrientes verdaderamente y no solamente el reclamo y no una proporción de agua elevada como nos ha contado Lola. Sin embargo, la dieta española, más del 60% de la ingesta por habitante procede de alimentos cargados de azúcar, sal y conservantes, a costa de frutas y verduras locales y de temporada. La malnutrición, no la falta, sino la malnutrición por un abuso, por un exceso y por una toxicidad, tiene responsabilidad en las enfermedades no transmisibles que causan las muertes evitables, a nuestro punto de vista, que se están produciendo en los países industrializados. Porque esa comida procesada cada vez está más desvitalizada, más desnaturalizada y tiene todos esos inconvenientes. Estamos hablando de enfermedades muy diversas, entre ellas el cáncer. Y cuando llega la enfermedad, aumenta la medicalización y el trabajo de cuidados, que asumimos prácticamente en solitario todavía las mujeres. Porque la economía de mercado no reduce el trabajo de cuidados familiar, lo que hace es reestructurarlo a su beneficio. Lo considera improductivo, está en el ámbito privado, por lo tanto nadie tiene que hablar de él, eso pasa en la zona oculta de cada casa, pero él sí se beneficia externalizando ese coste de producción. Cada vez que estamos enfermos son nuestras madres, nuestras mujeres, nuestras abuelas las que nos cuidan. ¿Y cuál es la otra dieta? La alimentación saludable. La alimentación saludable, estamos hablando de cantidad. Os recuerdo lo que nos acaba de decir Lola con respecto al agua. No hay que comer mucho, hay que comer bien. Y además, según nos vamos haciendo maduros, y si dejamos que nuestro cuerpo nos mande señales y las escuchamos, vamos a notar que nos está pidiendo menos cantidad, pero más cuidado en esa alimentación que nos estamos tomando, entre otras cosas porque nuestra capacidad, igual que la naturaleza, no tiene una capacidad de degradar y deglutir todas las agresiones que nosotros les hacemos con tanta velocidad, pues igual nos pasa en nuestro cuerpo. Cuando somos jóvenes con todo podemos, pero según nos vamos haciendo mayores, además, con todas las agresiones acumuladas, que se acumulan en nuestras grasas, todas esas sustancias tóxicas que nuestro cuerpo no es capaz de eliminar, se va a quedar en hígado, en riñones, en páncreas, y eso va a pasar factura después, no inmediata. Por lo tanto, es muy importante la cantidad, la proporción, 15% de proteínas no más, y a ser posible la mitad vegetal. Esas legumbres que son de nuestra tierra y que además dan fertilidad a nuestro suelo porque fijan nitrógeno. O sea que nos estamos ayudando todos. Y orden de la ingesta. Hay que empezar por los crudos, porque los crudos, antes de que nos alimentemos, antes de que nuestro estómago empiece a trabajar fuerte, esos crudos van a ayudar, van a pasar rápidamente por el esófago, por el estómago, van a llegar al intestino y la absorción intestinal se va a producir casi sin transformación. Entonces eso tiene mucho que ver con que aprovechemos todas las vitaminas y minerales que hemos comido. Y aquí, bueno, no siempre la cultura tradicional tiene razón. La fruta de postre es un error nutricional.
porque estamos tomando la fruta en un momento en el que todos los ácidos gástricos están destruyendo esas vitaminas y lo vamos a transformar en azúcares. Y no queremos azúcares, queremos vitaminas y minerales. Es mejor tomar las vitaminas antes. Empezar en el desayuno con la fruta es lo mejor, porque nuestro cuerpo lleva muchas horas sin comer y además ha estado echando todos los tóxicos de todas esas células. Han ido pasando la basura, el camión de la basura, les decimos a los niños, el camión de la basura pasa por la noche. Entonces, cuando te levantas por la mañana, lo que tienes que tomar es agua, no fría, porque eso hace daño al hígado, un agua del tiempo, no de la nevera, y que ayuda a limpiar. Y después te tomas algo de fruta, que además te va a apetecer muchísimo, porque el cuerpo está buscando eso. Y después ya metemos los cereales, la leche, todo eso. Bueno, pues también estamos hablando de cereales integrales, fermentados con levadura madre. Aquí quiero levantar una bandera muy importante dentro de la agroecología. No sé si sabéis que el reglamento de producción de alimentos ecológicos, en su origen, no planteaba apertura a todas las levaduras a la hora de producir pan. Aquí en el Estado español, el Consejo Regulador, que antes de que se transfirieran las competencias a las comunidades autónomas, llamó a los panaderos y les preguntó qué es lo que tenemos que hacer. Y entonces dijeron, bueno, si queremos un pan verdadero, necesitamos buenas materias primas ecológicas, agua, a ser posible sin cloro, y las levaduras que están en los cereales, masa madre. Y no necesitamos nada más, no queremos ni aditivos, ni queremos otras levaduras, ni queremos nada, porque así vamos a garantizar que vamos a proteger la artesanía alimentaria de nuestra pan. Claro, es verdad que eso había ido transformándose mucho, no estamos hablando de que aquí quedaran muchas panaderías de esas, pero los panaderos auténticos que producen pan biológico, eso es lo que pusieron. Y lo estuvieron cumpliendo los consejos reguladores de las comunidades autónomas hasta que llegó una gran superficie y dijo, yo quiero producir pan. Y como resulta que el reglamento europeo era un poco ambiguo, pues entonces se permitió. Y desde que se permitió en una comunidad autónoma, que fue Madrid, empezó a crecer y ahora mismo se autoriza dentro de la producción ecológica pan con levaduras certificadas como ecológicas, pero ahí hay una contaminación transgénica que nadie quiere abrir el melón. Y sobre todo una cosa fundamental, y es que cuando hablamos de levadura madre estamos hablando de dos fermentaciones. Os habla una panadera. Una fermentación alcohólica es la que hace esponjar el pan y la que de alguna manera se aprovecha de la parte más esponjosa, más del gluten en general. El gluten le va a ayudar, por lo tanto, en principio pareciera que las cereales con más gluten no vienen bien, pero luego está la fertilización láctica, que es la fertilización que ayuda a predigerir todas las partes sensibles del grano, todo lo que son las partes exteriores, el germen, es decir, las partes que tienen grasas y proteínas. Y un hecho paradigmático que es que va a romper la cadena larga del gluten, lo va a transformar en aminoácidos. Esos aminoácidos no van a hacer daño a nuestro intestino, pero el gluten sí. La mayor parte de las intolerancias alimentarias empiezan por ahí. Por eso hay tanta intolerancia y la celiaquía ya es no quiero pan de ninguna clase, pero nadie habla de que si estuviéramos comiendo pan con levadura madre no nos pasarían muchas de estas cosas. Sin embargo, yo quiero aprovechar, porque la Asociación de Panaderos Biológicos en la que la Garbancita está incorporada, estamos dando esa batalla desde hace años y no hemos conseguido suficiente eco. Este año otra vez en Biocultura nos volveremos a reunir y volveremos a hacer. Hemos estado en Biocultura Bilbao también. Necesitamos la ayuda de los que producen cereales y la ayuda de los consumidores para revertir el proceso. El pan biológico no puede ser cualquier pan, tiene que ser el pan hecho con levadura madre. Grasas de alta calidad, es muy importante, cualquier grasa no nos vale, pero necesitamos grasas, cuidadito. Eso de alimentación sin grasas, eso es un invento que no viene bien. Nuestras grasas nos van a ayudar a unas transformaciones fundamentales en la asimilación de proteínas, en la asimilación de aminoácidos, y necesitamos las grasas. Eso sí,
Aceite virgen extra, primera presada en frío, pescado azul, frutos secos. Muy importante los frutos secos. Y bueno, complementado con ejercicio físico, higiene, descanso, afectos. La pirámide de la garbancita ecológica que hemos hecho en el grupo de educación alimentaria en la escuela y que tenéis allí, está trabajando con todas esas dimensiones. No somos solamente un estómago con patas. Somos un ser vivo que se relaciona con otros, que además no puede existir si no es con otros. Somos seres sociales. Por lo tanto, el estudiar al individuo separado de su entorno es una aberración científica. Pero nuestra ciencia está plagada de aberraciones y tenemos que trabajar desde ese aspecto relacional. La verdadera alimentación saludable, por tanto, es una alimentación ecológica, pero que combina nutrición, salud, seguridad, soberanía alimentaria y cuidados. No me voy a extender en todas las dimensiones que están planteadas en la ponencia, pero me interesa hablar de dos que no se han dicho hasta ahora. Cerrar el ciclo de la energía es muy importante. La combinación de ganadería y agricultura y, sobre todo, de los residuos que producimos como consumidores que vuelvan al campo en la forma de un compostaje, eso es muy importante. Abordar la estrategia residuos cero forma parte de la agroecología. Dignificación del trabajo y la vida en el campo, precios justos para los agricultores y asequibles para los consumidores. Ese es un trabajo que tenemos que abordar desde el cuidado de qué redes de comercialización estamos desarrollando. Pero ¿cuál es la alimentación ecológica que tenemos hoy? Pues España está en vanguardia de la producción, pero está en la cola del consumo. Y me gustaría dar algunas pinceladas sobre lo que eso significa. Primero, no hay redes eficientes de comercialización. No nos valen los circuitos de la alimentación convencional, porque no entienden de la alimentación agroecológica. Igual que se le echa un montón de químicos para que se conserven, igual que guardan cámaras, aquí estamos hablando de para que se mantengan toda esa vitalidad y todos esos nutrientes, tiene que haber una proximidad y un cuidado y una cercanía que no están en las redes de comercialización convencionales. Pero también nos falta educación alimentaria y nutricional. Incluso los que nos llamamos consumidores responsables seguimos aprendiendo. En el tiempo que nosotros, que la garbancita ecológica y los GACS llevamos funcionando, hemos aprendido mucho sobre cómo alimentarnos, cómo cuidar a los agricultores y cómo que ellos nos cuiden a nosotros, ¿no? Entonces, la alimentación ecológica es poco consecuente. Debemos de interrogarnos nosotros mismos, pero cualquiera que esté en un proyecto de consumo responsable sabrá que la mayor parte de nosotros consumimos dosis homeopáticas de alimentación ecológica. No consumimos toda nuestra alimentación procedente de agricultores ecológicos y tampoco en las proporciones que hemos señalado. Por lo tanto, nosotros también somos responsables de sostener a esos agricultores. La publicidad abusiva a favor de los alimentos procesados efectivamente está trabajando muy en contra de nosotros, pero lo tenemos que tener en cuenta. Y luego la construcción de mercados locales y circuitos cortos, que es una condición necesaria pero no suficiente, porque lo que necesitamos es señalar la diferencia entre lo que es producción ecológica y producción agroecológica, en la que estamos tendiendo la mano a agricultores y consumidores para que no se disuelvan lo que son los atributos esenciales de la agroecología que no están en el reglamento, que son cercanía, temporada, vitalidad, biodiversidad, fertilidad de la tierra, mundo rural vivo, defensa de la agricultura familiar sostenible y reparación de la brecha ecológica entre el campo y la ciudad. Intentar ese cierre. Sin eso tenemos muy difícil. Cualquier campesino te dirá, es que vienen de la ciudad y tenemos miedo de a ver qué es lo que nos van a hacer, porque todos los agrotóxicos han venido desde la ciudad, todos los que nos han vendido los peines han venido desde la ciudad, todos los que nos han enseñado que os íbamos a dar ayudas para resolver todos vuestros problemas han venido de la ciudad o de más lejos, de Bruselas. Entonces, hay una desconfianza justificada y tenemos que romper esa desconfianza y a su vez ellos desconfían de nosotros, tienen
perfil de que nosotros tenemos mucho poder adquisitivo en general, o sea que vamos a comprarle lo que quieran, sobre todo los consumidores que estamos concienciados. Y no todos los consumidores agroecológicos tenemos unas rentas altas, más bien tenemos rentas bajas, sobre todo los que no los creemos en serio. Por lo tanto, hay que tener cuidado con eso. ¿Qué tendencias tiene el mercado agroecológico? Voy muy rápido porque esto lo tengo complicado. Bueno, están entrando grandes inversores. Cuando ya se huele que va a haber algo donde pillar, pues aparecen inversores que son contrarios a la agroecología y que se van posicionando. Empieza a haber gran escala, empieza a haber monocultivo, empieza a haber pues una presión de los precios inenarrable. Entonces, claro, ahora mismo el 80% de nuestra producción se vende fuera. ¿Dónde se vende? En mercados que tienen mayor conciencia que nosotros. Luego eso nos dice que tenemos que trabajar la parte de la conciencia ecológica, y también lugares donde el clima no es propicio. Y nosotros que tenemos clima propicio y que además teníamos una cultura mediterránea, estamos aquí como pasmaos, esperando a que nos lo resuelva no se sabe quién. Por lo tanto, esas grandes instalaciones a gran escala, mecanización intensiva, escasa mano de obra, van a acaparar el mercado interior enseguida, a menos que lo remediemos. Y la forma de remediar es que haya un consumidor consciente que sepa distinguir entre lo que es producción convencional, producción ecológica y producción agroecológica en relación directa con campesinos. Porque un consumidor consciente sabe que lo que se ahorra en dinero, si se sabe además la regla de las 4 razones del agua que nos ha contado Lola, va a saber que no se gasta más y que además, si está hablando con agricultores en proximidad, no va a tener esos precios desorbitados de los que nos habla el mercado. No. Muchos de los productos que tenemos en las cooperativas y en las asociaciones de consumidores ecológicos no están desmadrados. Pero claro, eso exige un trabajo. No somos unas redes que estemos fuertes y potentes. La mayor parte de nosotros trabajamos un montón de horas, estamos haciendo un esfuerzo muy grande por superar todas las dificultades y, claro, estamos abriendo la puerta a muchos consumidores que vienen desde un perfil ajeno al movimiento de consumo responsable y, bueno, pues les cuesta mucho entender que aquí hay una parte de trabajo voluntario, que aquí hay un cuidado hacia los agricultores, que eso no tiene precio, y que para que se pueda crecer en unas condiciones de ampliación y de extensión tiene que haber una participación de los consumidores en estos proyectos, que muchas veces la única participación exigible, el nivel bajo que pedimos en la Garbancita, es una compra regular y, a ser posible, decírnoslo 3 días antes, para que lo que nosotros estamos comprando a los agricultores tenga una eficiencia. Para eso nos hemos gastado una pasta en una página web para una compra online y para tener un programa de gestión que nos facilite, nos permite agrupar y que los grupos de consumo, tenemos en torno a 30 en la Garbancita, puedan tener ese trabajo facilitado. Entonces, el consumidor responsable lo que tiene que hacer es comprar con regularidad y, si tiene un rato, echar una mano. Canales cortos de comercialización. Solo voy a decir una cosa: es imprescindible esa proximidad, pero no estamos hablando solo de proximidad geográfica, estamos hablando también de proximidad de modelo. Aquellos agricultores que entienden que tienen que tender la mano a los proyectos de consumo responsable para poder beneficiarse de esa relación, y tienen que aprender a compartir esa mirada conjunta. En ese trabajo estamos haciendo progresos, pero muy despacito. Responsabilidad compartida es un término más allá que hemos desarrollado desde la Garbancita ecológica en una dirección. No estamos hablando de agricultura de responsabilidad compartida, que es que hay un agricultor que tiene a consumidores a su alrededor y hace una relación instrumental de esos agricultores. Estamos hablando de que los dos estamos en el mismo barco y estamos tirando fuerte para que esto funcione. Estamos hablando de equivalencia entre producción y consumo, estamos hablando de comunicación y difusión de esa cultura alimentaria sin la cual no podemos desarrollarnos, ni los proyectos de consumo ni los proyectos de producción.
Y estamos hablando de ese trabajo suplementario que hay que poner en valor. Autogestión, logística propia, eficiente, participativa. Establece relaciones preferenciales con aquellos agricultores que se lo crean. En la Garbancita trabajamos con casi 70 proveedores diferentes, 1000 productos, pero tenemos 5 que son de los nuestros y con los que estamos haciendo un recorrido. Es importante hacer ese trabajo con los agricultores. Educación alimentaria, reparto del trabajo de cuidados. Aquí tenemos una asignatura pendiente que nos lastra muchísimo. Mirad, la alimentación procesada no hubiera llegado tan lejos si con la incorporación de las mujeres en el mercado de trabajo no nos hubiéramos planteado, hombres y mujeres, que el tema del trabajo de cuidados es una tarea que nos corresponde y nos compete a todos. Lo que se ha hecho es un exceso de jornadas, a ver si soy mujer perfecta y múltiple y lo consigo hacer todo, y eso, pues claro, al final hay algo que se ahorra, que vamos a ahorrar en costes en la comida, vamos a ahorrar en alimentación procesada, vamos a salirnos de la cocina y vamos a hacer otras cosas. Yo lo que propongo es que entremos todos en la cocina. Y cuando hablamos de cuidado de la tierra, estamos hablando de cuidado de la alimentación. Y estamos hablando de cuidado de esas compañeras campesinas que están también en la misma situación que nosotras, que su trabajo es invisible dentro de la finca, que además no tienen ni siquiera reconocimiento legal, porque muchas de ellas no tienen seguridad social. Es decir, estamos hablando de pegarle la patada en el avispero. En SEAE estuvimos hace un año en el Congreso planteando esta necesidad. Por lo tanto, el consumo responsable es la salida para esto. Y me queda solamente una cosa que voy a decir, porque estamos en una jornada de SEAE. La investigación-acción participativa es el elemento central que tenemos que desarrollar. Y desde SEAE entendemos mucho y sabemos mucho de alimentación agroecológica. Lola es un buen exponente de todo eso, pero nos falta entender de consumo. Si no nos enteramos y no trabajamos sobre la construcción de ese sujeto que va a abandonar esa mirada individualista, la economía neoliberal está construyendo un sujeto individualista calculador que va a buscar su máxima eficiencia en el mercado desinteresándose de todo. Y esa mirada de comprador individualista nos hace daño. Pero para eso tenemos que construir otro consumidor colaborativo que entiende del campo y de la ciudad. Estamos haciendo esa investigación desde hace varios años en la Garbancita. Tenéis unas revistas ahí al fondo que hablan de construcción de este consumidor cooperativo. Para poder cerrar la brecha entre el campo y la ciudad, sin la cual no podríamos hablar de agroecología en el sentido que muchos de los que estamos aquí entendemos, necesitamos que ese consumo se desarrolle. Al igual que desarrollamos técnicas para el manejo agroecológico que recojan sabiduría popular e incorporen innovaciones, hay que generar cultura alimentaria que cree las condiciones para expandir en la sociedad alimentación ecológica, en un contexto en el que prolifera la comida rápida, fácil y la medicalización. Es decir, tenemos mucho que hacer. Por lo tanto, proponemos que desde SEAE nos tomemos muy en serio la construcción de un grupo de trabajo. Ya lo apuntamos hace un año, pero la verdad es que la Garbancita no ha tenido fuerzas para hacer mucho más que proponerlo. Entonces aprovechamos este foro para aquellas personas que estéis interesadas en potenciar un grupo de trabajo que investigue sobre lo que es la construcción del sujeto, como decimos desde la sociología, la psicología, unas disciplinas que tienen que hermanarse con la agroecología, la construcción de sujeto consumidor responsable, para impulsar un consumo colaborativo, cooperativo, ecofeminista y de responsabilidad compartida entre agricultores y consumidores. Muchas gracias. Hola, buenos días. ¿Se me oye? Soy Cristina de Viala y Vitoria. Y quería que, dentro de lo posible, profundizaras un poquito más en el tema de difusión, porque veo que trabajáis el tema de difusión y divulgación en cuanto a la mención que has hecho de colegios, en cuanto a la educación. Bueno,
las dos cosas que me habéis planteado son dos elementos muy centrales en el desarrollo de la alimentación ecológica, tal y como la estamos entendiendo. A ver, empezamos por tu pregunta, Rosa. La relación con los agricultores, sobre todo en el contexto de ir entrañando relaciones, no se construyen de un día para otro, y cuesta mucho que los agricultores se involucren porque, bueno, para empezar, ayer estábamos con uno por aquí y nos dice siempre, bueno, es que vosotros sabéis hablar muy bien, nosotros no sabemos hablar. Hay un problema de complejo de que no estamos a la altura, cuando solamente con que te cuenten 4 o 5 anécdotas nos están dando el termómetro de lo que necesitamos saber desde la ciudad para entender la realidad campesina y el estar desde dentro del territorio produciendo alimentos, mirando la naturaleza y cuidando, porque ellos no podrían hacer una agricultura diversa y complicada, apostando por la fertilidad, si no tienen alguien que les reconoce eso, porque el mercado reconoce igual un tomate convencional que un tomate ecológico, casi. Y si entramos en detalles, les da igual, es más, prefiere un tomate que viaja muy bien, que se adapta muy bien a la larga distancia, y por lo tanto un tomate recolectado en el punto óptimo de maduración no es lo mismo recolectarlo aquí en Málaga para el mercado de Málaga que para el mercado de Madrid. Entonces, trabajar con ellos el tema de la calidad, aspectos que tienen mucho que ver con reconocimiento de variedades. Cuando tú introduces en la cooperativa una variedad que no está conocida, pues la chiribía, por ejemplo, pues hay mucha gente que no sabe lo que es la chiribía, o ven una zanahoria morada y no saben de qué estamos hablando. Y entonces, cuando es la zanahoria originaria, por otro lado. Entonces, estamos hablando de que necesitamos mucho de sus conocimientos del campo, y a su vez ellos necesitan mucho conocer a qué lugar van a llevar los alimentos y cuál es la acogida que tienen desde los consumidores. Entonces, en La Garbancita llevamos desde hace mucho tiempo elaborando una difusión en la que incorporamos dentro de nuestra revista la voz de los agricultores. Hay una sección Campo Ciudad que procuramos cualquier inclemencia, cualquier dificultad. Por ejemplo, este verano ha hecho unas temperaturas muy fuertes. En este valle se va a saber mucho de qué ha pasado en el verano con respecto al cítrico, porque esas temperaturas tan altas han arruinado mucha de la cosecha. No sabemos cuántos cítricos va a haber. Entonces, en ese contexto, está claro que el precio va a subir, ¿verdad? Pues tenemos que hablar entre agricultores y consumidores sobre cuál es el precio. Hay una tendencia evidente a decir, bueno, pues si el mercado está estrecho, ahora mismo hay poco, yo tengo una oportunidad de recuperar lo que he perdido. Pero claro, cuando hay agricultores que te entienden y que saben lo que tienes en el otro lado y que dialogan mucho con ellos, pues vas a llegar a unos acuerdos que van a completar esas circunstancias. A la inversa, cuando hay un problema que tiene que ver con cambio climático, pues nosotros lo que hacemos es sensibilizar a nuestros consumidores, lo que hacemos es una alerta, y aquel que quiere se sensibiliza y no pide la devolución de la totalidad de lo que le ha salido dañado, porque un calor excesivo de naranjas pues te ha sacado la mitad de las naranjas un poco secas, entonces le vas a sacar menos zumo. Por lo tanto, hay una proporción no solo de materia seca, también de materia que tú no aprovechas. Si hay un diálogo sobre cuáles son las circunstancias en las que se han producido las cosas, hay una parte importante de los consumidores que van a cambiar. Pero claro, para eso hay que hacer muchísimo trabajo desde las cooperativas de consumidores, y la elaboración de esa cultura y su difusión es muy importante. ¿Qué estamos haciendo? Estamos trabajando con las herramientas que tenemos todos. Una revista que sacamos 5 números al año, entre 60 y 80 páginas. Tenéis allí al fondo los últimos números, en las que estamos tratando todos estos temas que nos interesan. Y no solamente lo que tiene que ver con el campo, sino lo que tiene que ver con la construcción de un consumidor consciente. Todos estos elementos sin los cuales es muy difícil
el crecimiento de un consumidor organizado que se moviliza, que se empatiza, que va variando progresivamente su dieta. No podemos pedir de la noche a la mañana que tú hagas una alimentación industrializada y te pases a una ecológica, porque es que tu cuerpo, para empezar, no está acostumbrado, pero tu cultura tampoco. Hay que ir dando pautas. Entonces, en los colegios estamos trabajando eso con los más pequeños. Vienen a la Garbancita, hacemos una visita que le llamamos visita a la Garbancita, excursión a la autogestión, todos los miércoles. Entre las 10 y las 12 viene una clase, se mete dentro de nuestra cooperativa, les hacemos un taller de los sentidos, nos ayudan a procesar la verdura y la fruta, que eso les encanta, porque para ellos el trabajo que hacemos los mayores es un aliciente. Pensar que todos hemos aprendido, sobre todo en otro contexto menos especializado, de lo que nos han enseñado nuestros abuelos y abuelas. Y eso nos parecía muy divertido. Bueno, pues ellos hacen eso, les ayudamos a avanzar en el conocimiento de los sabores que no conocen de las frutas y las verduras crudas, y de temporada les explicamos sus atributos y sus propiedades y cuál es la relación con el agricultor que ha venido. O sea, hablamos de la historia de la zanahoria y luego participan en la preparación del desayuno, empoderamos a aquellos que nos ayudan en la cocina con una presentación teatral de lo que significa esa alimentación, y luego se van con una pirámide bajo el brazo tan contentos. Han pasado por la Garbancita 3.000 niños en los últimos 3 años. Eso es una gota pequeña, pero que va entrando poco a poco. Y con los colegios tenemos un programa abierto de muchas más cosas, grupos de consumo, comedor escolar, depende con cada colegio vamos trabajando. ¿Con quiénes? Con las personas más sensibles y más avanzadas en cada colegio, y teniendo muy en cuenta que como avances sin tener aliados dentro, se te puede rebotar, porque cambiar la alimentación industrializada y de catering, que además meten patatas que no son patatas y que no tienen precio de patata, es una aventura muy difícil. Como se haga un intento de entrar en un comedor, sobre todo vía catering, sin tener el trabajo hecho con los padres, con los profesores y con los niños, lo que te vas a encontrar es un problema del que no vas a poder salir. Entonces hay que hacer un trabajo de educación, y ahí la Garbancita nos estamos ofreciendo para asesoramiento, para los colegios, para trabajar estas cosas, porque no podemos entrar de la noche a la mañana. Eso es un problema que luego nos pasa factura.